Génesis 50, 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Ya había ocurrido todo, ¿no? Ya se había manifestado a sus hermanos, ya sabían quién era él. Dice, y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Exactamente lo que Dios le había dicho en sueños, que sus hermanos se postrarían delante de él. Dice, henos aquí por siervos tuyos. Esto era, pues, casi literal, ¿no? Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Hacemos otra oración. Padre, invocamos tu nombre, que es grande, que es precioso, para darte gracias, para alabarte, para pedir tu ayuda en la exposición de tu palabra, y que tú hagas que penetre, oh Dios, en la conciencia, en los corazones de todos los que estamos aquí, y que cumplas tus propósitos eternos, que salves a los que no son salvos y que edifiques tu iglesia. Hazlo, Padre, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que dice el versículo 19 lo vimos hace 8 días. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José estaba consciente de quién era Dios y estaba bien consciente de quién era él. Nosotros, los creyentes, no estamos en lugar de Dios. Él pudo haber buscado la venganza, él pudo haberlos matado, ellos merecían la muerte, pero él entendía que él no estaba en lugar de Dios. Entonces, es como si hubiera dicho, bueno, si mis hermanos han de recibir un castigo por lo que hicieron, pues Dios los castigará y no yo. Se supone que entendemos esto nosotros, que no somos Dios, pero yo sospecho que no lo entendemos como debiéramos entenderlo. José tenía a sus hermanos en sus manos. Si los hubiera matado, en un sentido hubiera sido justificado hacerlo. Pero no lo hizo. Acuérdense ustedes que si un miembro de esta iglesia cae en un pecado grave y se niega a arrepentirse, Dios nos ha autorizado a quitarlo de la membresía. Pero vean lo que estoy diciendo, Dios nos ha autorizado. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo de Cristo? Pues lo que la cabeza dice. ¿Y qué es lo que dice? Pues que debemos hacer eso precisamente. Que si un creyente se niega a arrepentirse, entonces será quitado de la membresía. Pero quien disciplina no es el pastor, quien disciplina es la iglesia. La iglesia como un cuerpo, como un todo, es la que debe tomar la decisión. La iglesia no es Dios. Pero vean, en un sentido la iglesia está en lugar de Dios. Pero hay aquí un peligro. ¿Por qué? Porque hemos mencionado en alguna ocasión que hay pastores que creen ser pequeños dioses, que creen ser mini dioses y que se sienten dueños de la gente. Y argumentan de esta manera. La Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores. Y si ustedes no quieren sujetarse, pues entonces la puerta está muy grande y ustedes se pueden ir. O sea, son pastores que se sienten dueños de la iglesia, que se sienten dueños de la gente. Y hay esposos que son machistas o que son de la línea machista, que les gusta ese texto que dice, o los textos que dicen que las esposas deben someterse a sus maridos. Ellos quisieran que sus esposas se sometieran a ellos. Pero escuchen, no quisieran que sus esposas se sometieran a Dios. O sea, ellos quisieran estar en lugar de Dios. ¿Se acuerdan de aquel texto que está en Efesios que dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos?
¿Cuándo es cuando los padres provocamos a ira a nuestros hijos? Bueno, podemos argumentar diferentes cosas, pero una de ellas es que provocamos a ira a nuestros hijos cuando creemos que nosotros somos Dios o que ocupamos el lugar de Dios. Bien, en un sentido, los padres estamos en lugar de Dios en la familia. ¿Por qué en lugar de Dios? Si nuestros hijos no quieren obedecer a Dios, nosotros no podemos obligarlos. Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a que sean cristianos. Pero escuchen, debemos enseñarles a obedecer. Por naturaleza, los hijos no son obedientes. ¿Quién les enseñará? Pues nosotros. Estamos en lugar de Dios para enseñarles eso. ¿O acaso Dios nos ha puesto como padres para suplir las necesidades físicas, materiales de nuestros hijos? Nada más. ¿Eso es todo? Si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a obedecer, ¿saben qué? Nada bueno en realidad podremos enseñarles, nada. Pero hay un problema. ¿Cómo podríamos nosotros enseñarles a nuestros hijos a obedecer si nosotros somos desobedientes con Dios? ¿Cómo podríamos? ¿Acaso queremos que nuestros hijos nos obedezcan para sentir que somos buenos padres, para justificar nuestro papel de padres? Imagínense un padre que le dijera a su hijo que no le quiere obedecer. Trabajo muy duro para que tú tengas de comer, para que puedas ir a la escuela. ¿Y así me pagas? ¿No me quieres obedecer? Un padre nunca debe de hablarle a un hijo de esta manera, nunca. Porque si lo hacemos, entonces estamos ocupando el lugar de Dios. O imaginemos un padre todavía más estricto que le dijera a su hijo: aquí en esta casa se hace lo que yo digo. Si te parece, y si no, pues mira, te puedes ir. No cabe duda que necesitamos sabiduría de arriba para enseñar a obedecer a nuestros hijos. Dios ha prometido darnos esa sabiduría si se la pedimos. Entonces hay padres que se sienten mini dioses de sus hijos. Hay esposos que se sienten como si fueran los dioses de la esposa. Pero también hay esposas que se sienten como si fueran las diosas de su marido y de sus hijos. Son las esposas que creen que los esposos están para complacerlas, para hacer lo que a ellas les agrada. ¿Un marido irá al cielo por complacer y por agradar a su esposa? Obviamente no. Todos le rendiremos cuentas a Dios, todos, los padres, el padre, la madre, los hijos. Hay maridos, como los machistas que yo les menciono, que se sienten dueños de la esposa, que se sienten dueños de los hijos. Incluso han existido padres que han matado a sus hijos. ¿Cómo ven? Son los padres que dicen: yo no merezco tener hijos así de rebeldes. Yo no merezco tener una esposa así. Yo merezco lo mejor. O sea, creen que son dioses. Pero cuando llegamos a ser convertidos, en ese momento Dios nos hace ver que nosotros no somos Dios. En cambio, los que no quieren convertirse, los que no quieren dejar su pecado, los que no quieren arrepentirse, creen ser pequeños dioses, creen ser los dueños de su vida, creen que tienen el destino en sus manos. Dios nos humilla y nos humilla hasta el polvo y nos hace ver que Dios es todo y que nosotros no somos nada. José, acuérdense, estaba lleno de soberbia. ¿Por qué? Por sus sueños, porque creía ser el consentido de Dios, así como creía ser el consentido de su padre. Pero Dios lo humilló y le hizo ver que solamente era un instrumento. Y eso es exactamente lo que somos todos los creyentes, instrumentos en las manos de Dios. Y Él hará con nosotros lo que a Él le parezca conveniente. Acuérdense ustedes que vimos también en uno de los estudios anteriores que José es un tipo de Cristo.
¿Por qué? Porque hay mucho parecido en lo que les pasó, en lo que les ocurrió a ambos. Ambos fueron amados por su padre, José y Cristo. Ambos fueron rechazados por sus hermanos. Los hermanos de José lo rechazaron, pero después se reconciliaron. Y muchos se agarran de aquí para decir también que al final de la historia de los tiempos, Cristo será reconocido por sus hermanos los judíos. Es lo que muchos creen. Es más, muchos creen que habrá un avivamiento a nivel mundial antes de que Cristo venga. Un avivamiento donde tendrán un papel preponderante los judíos. Y hay un versículo del cual se agarran muchos para enseñar esto. Está en Isaías capítulo 11. Isaías 11, 5. Y será la justicia asiento de sus lomos. Aquí está hablando del Mesías, que vendría al mundo. Y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Vean, muchos se basan en estos versículos para decir que esto ocurrirá en el cielo. ¿Sí? Que en el cielo ya no habrá animales salvajes y que todos convivirán sin ningún problema. Ya nadie se comerá a nadie. Pero hay otros que dicen que esos versículos se refieren a lo que ocurrirá en el reinado del Mesías aquí. Ahora vean como conclusión de lo que está diciendo aquí en el versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Vean cómo dice ahora. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este versículo 9 es usado por muchos para decir que habrá un avivamiento a nivel mundial y que millones de personas se convertirán. No creo que se pueda asegurar tal cosa basándonos en este versículo, pero pudiera ser. Que Cristo será conocido en todo el mundo, que habrá millones de personas convertidas antes de que Cristo venga. Y vean, de ahí podríamos deducir lo que muchos creen, de que serán más los que serán salvos que los que serán perdidos. ¿Se acuerdan que en una ocasión le preguntaron a Jesús, Señor, ¿son muchos los que se pierden? ¿Son muchos los que se salvan? ¿O son pocos, perdón, son pocos los que se salvan? Cristo no les contesta la pregunta. Pero hay algunos que tienen esta idea de que en el cielo habrá más personas salvas que en el infierno personas perdidas. Y se basan precisamente en cosas de este tipo, de que al fin de los tiempos millones y millones de personas se convertirán. Y sí es cierto, como otros piensan, que los niños pequeñitos, los que mueren al nacer, los que mueran antes de tener uso de razón, y los enfermos mentales, etcétera, que serán salvos todos ellos. Entonces todos estos, y todos los creyentes verdaderos, y todos los que serán salvos antes que Cristo venga, entonces de ahí se agarran para decir, van a ser más los que se salven que los que se pierdan. Y hay otro versículo del cual se agarran estas personas y está en Lucas 21. ¿Quieren ver? Lucas 21, vean 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Ven, aquí está hablando del fin del mundo. ¿Sí? Dice, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, piensan que ocurrirán cosas tan terribles en el mundo que serán usadas por Dios para la conversión de muchos. Vean lo que dice el 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. O sea, son cosas que ocurrirán en la época de la gran tribulación. Pudiera ser. Dios pudiera hacer que todas aquellas cosas que ocurrirán en aquellos días hagan que millones y millones de personas se conviertan. Vuelvan a Génesis, pero ahora al capítulo 42 que Moy leyó. Vean los dos primeros versículos.
Génesis 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Bien, sabía que en Egipto había alimentos. Aquí fue cuando se cumplió la profecía de las vacas gordas, que habría 7 años de abundancia, ¿recuerdan? Entonces ya pasaron esos 7 años. Y vean el 2, y dijo: he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Ya para entonces también habían pasado 13 años en los cuales José estuvo encerrado en la cárcel. En total, lo de las vacas gordas, sí, y los años que pasó José en la cárcel fueron 20 años o un poquitito más de 20 años. Entonces, ¿qué sucede? Que llegan los hermanos de José a Egipto a comprar alimentos. Ven el 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y saben ustedes, José los ve, inmediatamente sabe que son ellos. Los reconoce, sabe que son sus hermanos, pero ellos no lo conocen a él. Ven el 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces entendió José que sus sueños se estaban cumpliendo, lo que dice el 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, pero vean lo que les dice: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. O sea, han venido para ver si tenemos alimentos. Entonces van a regresar a su tierra y van a traer gente armada y nos van a robar nuestros alimentos. Dice: ustedes son espías. Ustedes no vienen sinceramente a comprar alimentos. Pero José está planeando una estrategia para hacer venir a su papá y a sus hermanos. Él quería que toda la familia estuviera en Egipto. Pero también esta estrategia, él quería usarla, ¿saben para qué? Para que sus hermanos vieran su pecado. Lo que sus hermanos habían hecho con él era gravísimo, pero ellos nunca lo vieron así, nunca. 4 veces los acusa de ser espías. Vean el versículo 9. Espías sois, dice en el versículo 9, pero vean el 12. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Se los dice después de que ellos tratan de defenderse. Y vean el versículo 14. Y José les dijo: esto es lo que os he dicho, O sea, ustedes dicen que son comerciantes que vienen a comprar. No, ustedes son espías. Y vean lo que dice el versículo 16. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, o sea, el menor que se había quedado con Jacob, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, o por la vida de Faraón, que sois espías. ¿Qué les parece? Pero vean, ellos rechazan la acusación y vean lo que les dicen en el 13. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, dice, y otro no aparece. Vean lo que están diciendo: otro no aparece. Ya pasaron 20 años y todavía estaban esperando que apareciera. Vean, la verdad es que ellos pensaban que su hermano ya estaba muerto. Si ellos hubieran sabido que él estaba vivo, hasta a lo mejor lo hubieran reconocido cuando lo vieron. Hay personas que han pecado mucho y que no lo reconocen. Lo que ellos hicieron, los hermanos de José, fue muy grave, pero en realidad nunca lo reconocieron. Ellos entendían que ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Ellos entendían que merecían la muerte, pero nunca fue algo que ellos comprendieran en el fondo de su corazón. Y asimismo hay personas que en su mente más o menos entienden que han pecado, y que a lo mejor sus pecados, pues sí, como que se han rebasado ciertos límites, pero que nunca han visto la magnitud de sus pecados delante de un Dios santo. Una persona que no puede ver su pecado, ¿cómo se arrepentirá del mismo? Una persona que nunca ha visto la gravedad de su enfermedad,
¿cómo va a tomar el medicamento? Cristo vino a sanar a los enfermos, pero los que creen que están sanos no creen necesitar al médico. Entonces, ¿cómo acudirás a Cristo si no puedes ver tu pecado? Si tú no crees que eres pecador en el fondo de tu corazón, tú no mirarás a Cristo como lo precioso que es. Vean lo que dice el versículo 15. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, dice. O sea, no saldrán de aquí de Egipto ni de la cárcel, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Vean, a partir de entonces, a partir de que ellos son encerrados en la cárcel, empieza la convicción de pecado en ellos. Cuando Dios desea salvar a una persona, la convence de pecado, pero no en su mente, la convence en su corazón. De nada sirve que tú creas en tu mente que has ofendido a un Dios santo si no te arrepientes sinceramente de todo tu corazón. Nosotros conocemos a personas que vieron su pecado después de muchos años. ¿Pero por qué esto es así? ¿Tiene que ser así? ¿A qué se debe que hay personas que se arrepienten pronto, pero hay otras que tardan muchos años? ¿Acaso los hermanos de José ya habían borrado de su conciencia su crimen? Nosotros cometimos en el pasado pecados que ya se nos olvidaron. Bien, es posible que algunos sí se nos hayan olvidado, pero yo les apuesto que hay muchísimos que no se nos han olvidado. Vean lo que dicen los versículos 16 y 17. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. O sea, a ver si es cierto que están diciendo la verdad. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive de Faraón, que sois espías. Y dice en el versículo 19, si sois hombres honrados, sinceramente, verdaderamente, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, dice, y no moriréis. O sea, dándoles a entender, si ustedes están mintiendo, ustedes van a morir. Imagínense cómo recibirían estas palabras viniendo de él, de José. Y vean lo que dice el versículo 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Aquí pueden ustedes ver el inicio de la convicción de pecado, pero escuchen, una cosa es el inicio de la convicción y otra cosa es la convicción. Una persona puede sentirse culpable de lo que ha hecho sin que sea convencida de pecado realmente. Y también hemos visto en ocasiones que una persona puede lamentar lo que hizo, llorar por lo que hizo y ponerse muy triste por lo que hizo sin que realmente esté convencido de su pecado. Recuerden el caso de Faraón. Cuando Moisés enviaba las plagas, en diferentes ocasiones él dijo, he pecado contra Jehová. Él sabía que su pecado no era contra Moisés, no era contra el pueblo de Israel simplemente, sino entendía que su pecado era contra Jehová, pero se arrepintió verdaderamente. También podemos verlo en el caso de Judas. Acuérdense que cuando recibió las 30 monedas de plata, sintió que le quemaban las manos, entonces cayó en la cuenta de que Cristo era santo, de que verdaderamente era Dios, y entonces ya no quiso ni tener las monedas en las manos, sintió que le quemaban, las tiró al suelo y fue y se ahorcó. Pero él dijo, he pecado, entregado sangre inocente. Él dijo, he pecado, pero no se arrepintió, y por lo mismo es que se suicidó. Entonces, el hecho de que tú reconozcas que eres pecador, y aún de que tú reconozcas que Cristo es el Salvador, eso no basta para que tú seas salvo. Porque muchas personas creen en estas dos cosas, que son pecadores, que han ofendido a un Dios santo, que Cristo es el Salvador y ni aún así son salvos. Dice al final del versículo 21, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia.
No nos importó su angustia, vean, y ahora nosotros estamos sufriendo esta misma angustia. ¿Por qué estaban angustiados? Porque su vida corría peligro. Tú puedes entender que tu vida corre peligro y aún así tampoco basta para que tú te conviertas. Ellos pensaban que José había muerto. Vean, entonces su conciencia empezó a despertar. Judá les recuerda que les decía que no lo mataran. Vea lo que dice el 22. Perdón, Rubén. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Vean, ellos entendían que merecían la muerte por lo que habían hecho. Ellos entendían que sangre se paga con sangre. Eso es exactamente lo que entendió Caín desde el principio del mundo. La sangre se paga con sangre. Y vean el versículo 23, ¿cómo dice? Pero ellos no sabían que los entendía José. Dice, porque había intérprete entre ellos. Pero los entendía porque había intérprete. No en realidad. José obviamente entendía el idioma de ellos. Entonces el intérprete estaba ahí nada más de adorno. ¿Sí? No era indispensable. Y vean otra vez, vean ahora el versículo 4. Y se apartó José de ellos y lloró. Lo que veíamos el otro día, ¿se acuerdan cómo Dios había sensibilizado su corazón? Vean, todas las personas que son convertidas tienen un corazón así. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Y dice el versículo 28, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Y vean lo que dice ahora. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Veían la mano de Dios en todos aquellos, estaban espantados. Entonces pueden ustedes ver aquí cómo Dios los está obligando a reconocer su pecado en lo más profundo de su corazón. Pero hay personas, déjenme decirles, que se defienden como gatos boca arriba. No quieren entender, no quieren reconocer que son pecadores y que han ofendido a Dios. Ustedes ya leyeron la historia, ellos regresan a Canaán y le cuentan todo a su padre. ¿Qué dice en el 29? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra, etcétera, etcétera. Ya lo saben ustedes, ya lo hemos leído en otras ocasiones. Pero vean, el proceso de la convicción de pecado ya empezó. Pero vean lo que dicen el 32. Somos dos hermanos, están repitiendo lo que le dijeron a José. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Ven, están mintiendo otra vez. Es la misma mentira de antes. ¿Y qué pasa cuando Jacob se entera de todo lo que está sucediendo? Ven el 36. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, porque se había quedado allá. Y a Benjamín le llevaréis. Dice, contra mí son todas estas cosas. Vean, la convicción de pecado también está obrando en Jacob. No estoy diciendo que Jacob no fuera un creyente verdadero. Es que la convicción de pecado no solamente es necesaria para los inconversos, en un sentido también lo son para nosotros. O sea, por naturaleza, ni aún los creyentes nos convencemos de nuestro pecado. Es posible que en un creyente haya pecado y que ni cuenta se dé. Y si es así, entonces Dios nos mostrará nuestro pecado de una manera o de otra. Cuando Jacob dice estas palabras, que todas esas cosas son contra mí, es como si dijera, todo me sale mal. Problemas tras problemas tras problemas. Y es así cuando pensamos, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado. O sea, vemos culpa
vemos peligro, vemos que estamos mal, no solamente en una cosa, estamos mal en un montón de cosas. Y es entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence, ¿saben qué? No solamente que somos pecadores, nos convence que merecemos el infierno. Entendemos que estamos vivos por la misericordia de Dios. Que si Dios fuera solamente justo o estrictamente justo, nada más, ni vivos estaríamos. Hay personas que se sienten como muertas cuando Dios les muestra su pecado. Exactamente lo que pasó con el autor del Peregrino, Juan Bunyan. Él narra en uno de sus libros que durante 2 años se sentía tan miserable, dice que hasta sentía como que olía el azufre del infierno. Sentía que sus pecados eran muy grandes y que Dios no lo quería perdonar. Los hermanos de José fueron conducidos a esto. ¿Saben por qué? Porque Dios quería salvarlos. Porque Dios quería perdonarlos. Los propósitos de Dios se tenían que cumplir. Vean, lo que ocurrió con los hermanos de José es lo que hemos visto que se llama despertamiento. Hay personas que son despertadas a través de una sacudida, de pies a cabeza, a través de una aflicción, a través de un grave conflicto, de una crisis, de la muerte de un ser querido, de un accidente. Dios nos despierta. O sea, por nosotros mismos nunca lo hubiéramos hecho. A través de un adulterio, a través del divorcio, a través de cosas de este tipo, Dios nos da una terrible sacudida. Los hermanos de José fueron sacudidos y entonces empezaron a reconocer su pecado. Pero vean, el asunto es que Dios no solamente nos muestra nuestros pecados en sentido general, sino que Dios nos muestra pecados específicos. Hay ciertos pecados que por naturaleza nos atraen más que otros. Pecados que nos tienen esclavizados. Pecados a los que fuimos adictos desde que éramos niños. Y en la condición de pecado Dios nos muestra eso. Y llegamos al punto de decir, estoy mal, he pecado contra Dios, merezco la muerte. He pecado no simplemente contra mi prójimo, he pecado contra Dios. Pero José quería que ellos se sintieran culpables para que le pidieran perdón a él. No, lo que José quería es que ellos reconocieran su pecado delante de Dios. ¿De qué sirve que tú reconozcas tu pecado delante de tu pareja y aún delante de tus hijos? ¿Sí? Si no reconoces tu pecado delante de Dios, vean, hay inconversos, escuchen lo que les voy a decir, hay inconversos que son capaces de pedirle disculpas a sus hijos cuando hacen cosas que no deben con sus hijos. Entonces, ¿por eso quiere decir que son salvos esos padres? No. ¿De qué sirve que tú reconozcas tus errores delante de tu pareja, delante de tus hijos, si no los reconoces delante de Dios? ¿Yo qué me ganaría con que mi pareja reconociera su pecado delante de mí? Lo que yo quiero es que lo reconozca delante de Dios. Hay algunos esposos que son capaces de reconocer sus pecados delante de su esposa y viceversa, mujeres que reconocen su pecado delante de su marido. Pero como hemos visto en alguna ocasión, el día del juicio no le vamos a rendir cuentas a nuestra pareja, le vamos a rendir cuentas a un Dios santo. ¿De qué sirve que mi pareja me tenga por un excelente marido si delante de Dios ando por los suelos? Hay personas que parecen que han despertado, pero que no han llegado a este punto, a ver sus pecados como lo que son delante de Dios. No han podido ver la magnitud de su pecado. Bien, los hermanos de José pudieron ver pecados específicos, pero ellos tenían una lucha. Y es por eso que al estar delante de su padre todavía siguen con la misma mentira. Hay personas que reconocen sus pecados y parece como que están luchando contra ellos, que se oponen a ellos,
pero pasan unos días y vuelven a caer. Le piden perdón a Dios y pasan otros días y vuelven a caer. ¿Y saben qué pasa? Es que no dan su brazo a torcer. Y algunos se preguntan, dice, ¿qué está haciendo Dios conmigo? Hay personas que sienten que se están volviendo locas. Dicen, me están pasando cosas ahora que antes no me pasaban. Y les da miedo. No solamente tienen lucha, ¿sí? Tienen miedo. Si tú estás luchando contra tu pecado, qué bueno. Y si tienes miedo también, qué bueno. Pero no te detengas aquí, porque puedes llegar a tener estos 4 puntos y no ser salvo todavía. Entonces estás en peligro todavía. Hay personas que cuando Dios les muestra su pecado sufren un shock. Que estuvieron en una iglesia falsa y luego estuvieron en otra y nunca les hablaban acerca de estas cosas. Pero cuando llegan a una iglesia verdadera y les hablan acerca de su pecado, sufren un shock y les da ese miedo. Y a partir de entonces ya no pueden dormir a gusto. Van a una fiesta, se ponen a bailar, se toman unas cervezas, pero ya no pueden disfrutarlo. Hay personas que se sienten tan mal que se encierran en su cuarto y no quieren hablar con nadie. Las personas que asisten a iglesias falsas no saben nada de esto. En serio, no saben. Creen que están bien porque ya se bautizaron. Creen que están bien porque el pastor les dice que están bien, porque el pastor los felicita, porque el pastor los alaba. Otros creen que están bien porque les dieron un cargo en la iglesia. Pero los hermanos de José tenían que ser convencidos plenamente de su pecado y José estaba siendo usado por Dios para conducirlos a eso. José quería ver que ellos estaban realmente arrepentidos, que reconocían su pecado corazón adentro. Hay personas que oyen acerca del juicio, acerca del infierno y les da miedo. Pero hay otros, vean, que desean que lo que están escuchando sea cierto. ¿Por qué? Dicen, bueno, a lo mejor hay esperanza para mí. Es cierto que he pecado mucho en contra de Dios, pero tal vez Dios quiera perdonarme. Aunque sean tantos y tan graves mis pecados, a lo mejor todavía hay esperanza para mí. Entonces ven las buenas nuevas como buenas realmente. Cuando escuchan que los ladrones fueron salvos y las prostitutas fueron salvos, los borrachos, entonces dicen, pues a lo mejor también Dios quiere perdonarme a mí. Alguno puede llegar a pensar, ¿será posible que Dios pueda perdonarme a mí a pesar de todo lo que he hecho? Los hermanos de José convencen a su padre de llevar a Benjamín con ellos, el menor de ellos, el que era el menor después de la ausencia de José. Vean el versículo 8, 43, 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, a Benjamín, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú, y nuestros niños. Pero vean, ellos con estas palabras están entendiendo que su vida depende de esto. Es lo que dice al final del versículo 8. Y Jacob acepta que se lo lleven y les manda algún regalito de la poca comida que le quedaba. Y vean lo que dice el versículo 11, 43, 11. Entonces Israel su padre les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel. No podían llevar mucho porque había hambre. Aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Vean, es entonces cuando ellos entienden que están en las manos de Dios y entienden que si Dios no tiene misericordia de ellos, ellos están perdidos. Vean lo que les dice en el versículo 14. Vean el 13. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Vean cómo le llama a José, a aquel varón.
Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Otra vez se repite la frase. Y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, pues ni modo, es lo que da a entender. Pero vean cómo les dice. Y el Dios omnipotente os dé misericordia, dice, delante de aquel varón. Entonces es cuando entienden eso, que dependen de la misericordia de aquel varón. Yo les pregunto a ustedes que no se han arrepentido sinceramente de sus pecados, ¿entienden que dependen de la misericordia de aquel varón? ¿De Cristo? Nuestras vidas están en las manos de Él. Si Él tiene misericordia de nosotros, somos salvados, pero si no la tiene, estamos perdidos. El problema es, escuchen, que ustedes entiendan que necesitan misericordia. Una persona puede pasar años escuchando la palabra misericordia sin entender que la necesita. Una persona que cree ser buena en el fondo, una persona que no ha cometido crímenes, que no ha robado, que no ha adulterado, que no ha sido una persona dada a los vicios, para que entienda que necesita misericordia está muy difícil. Pero cuando entendemos que necesitamos de la misericordia de Dios, que dependemos de ella, entonces empiezan a suceder cosas muy importantes. Millones de personas murieron sin entender que necesitaban misericordia. ¿Cómo clamarás pidiéndola si crees ser una buena persona en el fondo? Escuchen, nadie merece la misericordia de Dios, nadie. Dios nos habla a través de su palabra y Dios usa cualquier punto de un sermón, sea al inicio, sea en la conclusión, sea en el desarrollo, para mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos de la misericordia de Dios, que dependemos de esa misericordia. Dios quiere que lo entendamos pronto, porque si ustedes no lo entienden, ¿cuándo clamarán pidiéndola? Nosotros, antes de preparar el sermón, le pedimos a Dios, Señor, te pedimos por esta persona y por aquella, muéstrale su pecado, que hoy mismo lo reconozca, que hoy mismo se arrepienta. Vean Job capítulo 5, Job 5, 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Cómo? Sí, es bienaventurado, pero ¿cómo? Bienaventurado si Dios lo castiga. Dice, por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Vean, es Dios el que nos hace sentir mal para luego hacernos sentir bien. Él nos hace sentir culpables para después mostrarnos a Cristo y encontrar en Él la justicia que necesitamos. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Vean otro texto, en Isaías 30. Dios nos quita la paz, la tranquilidad. Dios nos conduce a sentirnos miserables. Isaías 30, vean el versículo 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. ¿Cuándo? El día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que Él causó. No hay otra forma de que una persona encuentre la paz sin esto. Si Dios no nos hace sentir culpables, moriremos con las botas puestas. ¿Cómo nos vamos a arrepentir si no tenemos esto? Dios nos mata. Dios mata nuestra confianza en nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestra soberbia, para poder darnos vida después. Los hipócritas se ríen cuando debieran llorar. Eso es exactamente lo que pasaban con los fariseos de tiempos de Cristo. Los fariseos tenían su religión, aprendían las cosas del Antiguo Testamento y ellos creían ser santos. ¿Saben ustedes para qué leían las Escrituras los fariseos? Para sentirse bien. Escuchen, la Biblia no fue diseñada para leerla y sentirnos bien. La Biblia fue diseñada para leerla y que nos sintiéramos mal. Lo mismo que la palabra de Dios, la predicación. Dios quiere que nos sintamos mal. Porque ¿cómo podremos después sentirnos bien si no pasamos por este proceso primero?
Vean en Hechos capítulo 7. Aquí en el capítulo 7 está predicando Esteban. El sermón empieza en el versículo 2, 7:2. ¿Sí? No vamos a leer todo el capítulo, pero vean, está predicando y llega hasta el versículo 50. ¿Sí? 50 versículos de pura enseñanza sacada del Antiguo Testamento. Y ya como conclusión, vean lo que les dice en el 51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vean, los padres de ustedes fueron pecadores malvados y ustedes son iguales que ellos. Vean, ¿esto tenía el propósito de hacerlos sentir bien? No. ¿Quién se va a sentir bien escuchando estas palabras? No solamente yo soy pecador, desciendo de padres pecadores. Pero vean cómo les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ellos estaban circuncidados de su prepucio, pero el problema no estaba en el prepucio, el problema estaba más adentro. Por eso les dice, ustedes tienen un problema en su corazón. Y vean cómo les dice después, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les hablaba cuando ellos leían las Escrituras, pero ellos no podían ver su pecado. Si nosotros leemos y leemos y leemos las Escrituras y no podemos ver nuestro pecado, ¿saben qué? Ahí hay problemas. Ahí hay algo que está mal. ¿Para qué leemos la Biblia? Simplemente para pasar un rato agradable, como si fuera una novela, como para divertirnos. No puede ser. Dios nos hace sentir mal a través de su palabra. Y luego les dice, duros de cerviz. ¿Ustedes saben cuál es la cerviz? Vean, un toro de lidia embiste y la fuerza la tiene aquí, en la cerviz. Tienen mucha fuerza los toros de lidia en esta parte. Agarran a un torero y lo avientan en el aire como si fuera una pluma, de tanta fuerza que tienen. Pero ya como conclusión, ¿qué hicieron estos fariseos? Mataron a Esteban. Vean cómo dice el versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, contra Esteban. Esta palabra arremetieron, vean, es exactamente lo que hacen los toros. O sea, una persona puede estar escuchando la predicación, puede estar leyendo la Biblia y endurecer su cerviz en contra de Dios, arremeter en contra del autor de la palabra, en contra de los que predican la palabra. No, yo no soy pecador, yo no estoy mal, es Dios el que está mal, el predicador es el que está mal. Una persona que no quiere dar su brazo a torcer, que no quiere ver su culpa, prefiere ver culpas en Dios y prefiere ver culpas en el mismo predicador. Los fariseos leían el Antiguo Testamento, pero ¿saben qué? Lo leían por motivos incorrectos. Leían para sentir que estaban cumpliendo con su deber. Si ustedes se ponen a leer la Biblia, antes de leer, deténganse un momento, hagan un alto y pregúntense, ¿por qué voy a leer? ¿Qué busco al estar leyendo? Si tú lees y no buscas tu pecado, mejor ni leas. ¿Quieres aprender lo que dice la Biblia para poderte defender? ¿Vas a usar la Biblia para defenderte? Hay personas que leen la Biblia para criticar a otras personas, para justificar sus actitudes, para que si les hacen una pregunta, puedan contestarla, o para hacer preguntas que tal vez otros no les sepan contestar, para sentir que saben más que otros. Si tú lees la Biblia para eso, mejor no la leas. Esteban acusa a los judíos de resistir al Espíritu Santo. Es lo que dice el versículo 51, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ahora vean lo que dice el 53. Vosotros, que recibiste la ley por disposición de ángeles, dice, y no la guardaste. Sí, tienen las Escrituras, pero no las guardan. Sí, lees la Biblia, pero no la obedeces. Entonces, ¿de qué sirve que la leas? Vean, todos los que resisten al Espíritu Santo hacen esto. Leen, pero no obedecen.
Creen que obedecen, pero no lo hacen. Los que resisten al Espíritu Santo, ¿saben qué? Confían en su religión, pero no en Cristo. Vean lo que les dice en el 48, 7:48. Les dice a los fariseos, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. ¿Qué estás diciendo, Esteban? ¿Cómo te atreves a decir que el Altísimo no habita en nuestro templo? Estamos orgullosos de Él. Pero le está diciendo, no, ustedes están equivocados. Todos los que resisten al Espíritu Santo, vean, confían en sus ritos, confían en las ceremonias, confían en su bautizo, confían en su circuncisión, pero no confían en Cristo. Hay de aquellos que confían en que han sido bautizados, que confían en que toman la Santa Cena, confían en que son descendientes de cristianos verdaderos. Los que resisten al Espíritu Santo, como aquellos fariseos que mataron a Esteban, huyen de la convicción de pecado. Vean lo que dice 7:57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, no querían ni escuchar lo que Esteban les estaba diciendo. Ahora, para que tú no oigas lo que Dios te está diciendo, no necesitas literalmente taparte los oídos. Simplemente lo que escuchas te entra por un oído y te sale por el otro. Dios te dice que eres pecador y no quieres creerlo. Si te dice el predicador que eres bueno, si te dice el predicador que Cristo te ama, estarás dispuesto a escucharlo. Pero si te dice que estás en peligro y que eres un pecador, entonces eso no te va a gustar. Todos los que resisten al Espíritu Santo creen que están mal los que les dicen que están mal. Eso es lo que estoy diciendo. Es lo que dice al final del versículo 57. Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Por qué? Porque antes, cuando ellos leían las Escrituras, nunca pudieron haber visto su pecado. Entonces, cuando Esteban, se paró frente a ellos y se los dijo, mejor lo mataron. En lugar de reconocer su propio pecado, prefirieron pensar que Esteban era el pecador. Creyeron que Esteban era el que estaba mal. ¿Saben ustedes por qué mataron a Esteban? Porque ellos pensaban que Esteban era un blasfemo. Ellos pensaban que los blasfemos merecen la muerte y que él era un blasfemo. Entonces, si Dios no lo mata, lo matamos nosotros. Creían que estaban en el lugar de Dios. ¿Ustedes creen que en lugar de merecer la muerte, ustedes creen que el que merece la muerte es el predicador? ¿Ustedes creen eso? Ustedes pudieran llegar a pensar eso. Vean, durante años, los hermanos de José estaban resistiendo al Espíritu Santo. Durante años. Seguían mintiendo, seguían con el mismo engaño después de más de 20 años. Eso es exactamente lo que pasa con todos los que resisten al Espíritu Santo. Los que le dicen no al Espíritu Santo, llegan al momento en que Dios les dice, déjenlos. No quieren escuchar, no quieren obedecer, déjenlos. Si José hubiera sido el que hubiera querido producir la convicción de pecado en ellos, él no hubiera podido hacerlo. Eso es humanamente imposible. Nosotros debemos orar, los que predicamos, los que enseñamos en la dominical, para que Dios nos use en ese punto, pero nosotros humanamente no podemos hacerlo. No podemos convencer de pecado a nadie. ¿Saben quién convenció de pecado a los hermanos de José? El mismo Espíritu Santo que ellos habían rechazado, que ellos habían resistido durante años. ¿Y saben por qué? Por la misericordia de Dios. José les dijo 4 veces que eran espías. Vuelvan a Génesis, capítulo 42. Bueno, en realidad ya vimos eso. Los versículos donde José les dice que estaban, que eran espías. Ahora, aquí podemos hacer una pregunta. ¿Por qué les dijo 4 veces que eran espías? ¿No bastaba con una sola? Nosotros predicamos a menudo las mismas cosas. Sacamos temas que ya hemos dicho en otras ocasiones. ¿Por qué tenemos que repetir las mismas cosas? Si con una vez no basta, tal vez con 2.
Si con 3 no basta, a lo mejor con 4. Es por la pura misericordia de Dios que Dios vuelve y nos vuelve a decir que somos pecadores. Si no se arrepintieron ayer, tal vez se arrepientan hoy. A fin de cuentas, el tiempo es de Dios. Una persona se salva cuando Dios dice. Escuchen, esto no niega la responsabilidad humana. Si tú escuchas hoy que tienes que arrepentirte hoy de tu pecado, arrepiéntete hoy. Dios te perdonará hoy, te va a salvar hoy. ¿Qué tienes que esperar hasta mañana? Pero el tiempo es de Dios. Recordemos que nosotros no somos Dios, no debemos tratar de usurpar las prerrogativas de Él. Hay personas que parece ser que nunca serán salvas. A mí me da miedo ver a ciertas personas con ciertas actitudes que me hace pensar como que nunca van a ser salvas. Pero el tiempo es de Dios y los hermanos de José fueron salvos. Más de 20 años después de su crimen, pudiera suceder que alguno de ustedes sea salvo después de 20 años. ¿Por qué algunos tardan tanto tiempo para ser salvos? ¿Por qué? Hay algunos que se salvan pronto, ¿por qué otros no? ¿Es que acaso algunos son más difíciles de salvar que otros? ¿Que acaso no es Dios Todopoderoso y puede vencer la oposición, la resistencia de cualquier persona? ¿Saben qué? El problema no está en Dios. Vean ustedes el tremendo poder del pecado. El problema no está en Dios, sino en nosotros. Hay personas que tardan años en ablandarse y otros, por el contrario, se van endureciendo poco a poco. Los hermanos de José encontraron la medicina después de 20 años. Después de 20 años. ¿Quién sabe? Algunos de los que están aquí presentes, vean Proverbios 29. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Vean, esto se puede aplicar a cualquiera. Se puede aplicar al padre, se puede aplicar a la madre, se puede aplicar a los hijos. Imagínense un padre que le dice a un hijo: hijo, ¿cuántas veces te he dicho que estoy llorando por ti? Que estás en peligro, hijo, te pido que dejes la mala vida, busca a Dios, arrepiéntete. Y el hijo dice: no quiero que me estés hablando de eso, no me molestes. No quiero que me hables de eso. Dios puede llegar al punto de decir: déjenlo. No quiere reconocer su pecado, déjenlo. Vean lo que dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz. Vean ¿qué dice? De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Vean, los que se oponen al Padre todavía tienen al Hijo. Los que se oponen al Hijo todavía tienen al Espíritu Santo. Pero los que se oponen al Espíritu Santo ya no tienen a nadie. Si tú resistes al Espíritu Santo, va a decirte Dios: ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo. ¡Ay de nosotros si Dios nos abandona! Si tú no quieres saber nada de Dios, estás en el peligro de que Dios no quiera saber ya nada de ti. Solamente el Espíritu Santo puede ablandar el corazón endurecido. El corazón de los hermanos de José así estaba, endurecido. Pero aún Dios tuvo misericordia de ellos. Si Dios te entrega el pecado que amas, ya no habrá remedio para ti. Ya no habrá medicina. No dejemos de orar por los que no dan señales de vida. Aunque tengamos más de 20 años orando por nuestros hijos, no dejemos de orar por ellos. Vean Santiago 4. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley. Ese es Dios, ¿no? Dice que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vean, nosotros no podemos salvar a nadie, ni podemos perder a nadie. Vamos a suponer, por ejemplo, que tuviéramos un hijo muy rebelde
Un hijo que no quiere escucharnos, no quiere obedecernos, no quiere, etcétera. Y que un padre le perdiera la paciencia y lo maldijera. Que le dijera, ¿sabes qué, hijo? Yo te maldigo. Que te vayas al infierno, eso es lo que yo quiero. Si le decimos eso a un hijo, ¿por eso se va a ir al infierno? No. Nosotros no podemos mandar a nadie al infierno ni a nadie al cielo. El único que puede salvar y perder es Él, es Dios. Lo que nos toca a nosotros es hablarles a nuestros hijos, a nuestra pareja, si es inconversa, de buen modo, y orar por ellos y que Dios tenga misericordia de ellos. No hay de otra. Si tienes 20 años orando por tu pareja, si tienes más de 20 años orando por tus hijos, no dejes de hacerlo. Vuelvan a Génesis 43. Dice el versículo 14, dice Jacob, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. ¿Qué pasó? Los hermanos de José regresaron con aquel varón y hallaron misericordia delante de aquel varón. Merecían la muerte, pero hallaron misericordia. Vean, Dios es justo. Y como Dios es justo, está obligado a castigar el pecado. Si no lo castigara, entonces no sería justo. Un juez que no es justo no merece ser juez. Un juez está puesto para hacer justicia. Pues Dios para eso está puesto, para hacer justicia. Hay algunos que dicen que Dios no puede ser justo, que Dios no puede ser santo, que Dios no puede ser bueno, y se agarran del diluvio. Dicen, millones de personas murieron ahogadas en el diluvio. Ahí se ve claramente que Dios es cruel, que Dios es injusto. Tantas personas inocentes que murieron ahogadas. Pero ellos no entienden, vean, que esas personas que murieron en el diluvio, 120 años estuvieron escuchando el Evangelio. Noé les estuvo predicando, invitándolos a entrar en el arca, y no quisieron. Y otra cosa, antes de que el diluvio viniera sobre ellos vivían 900 años. O sea, Dios tuvo misericordia de ellos más de 900 años. Vean, ellos merecían la muerte. Incluso Noé y su familia merecían la muerte. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Los dioses falsos eran pintados como dioses crueles, dioses sedientos de sangre. Sacrificaban a los niños, a las niñas, a los dioses falsos. Pero ¿saben una cosa? Dios es justo, pero no pide eso. Dios es misericordioso. ¿Por qué estamos aún vivos? A pesar de que hicimos barbaridades en nuestra juventud, ¿por qué estamos vivos? Por la misericordia de Dios. Dios pudo habernos quitado la vida en cualquier momento si hubiera querido. Pero aquí estamos, por la misericordia de Dios. Los hombres pecan y Dios no los castiga. Se pasean, se divierten, se casan, tienen hijos, tienen nietos, tienen su dinerito guardado, disfrutan de la vida que Dios les da. ¿Por qué? ¿Porque lo merecen? No, por la pura misericordia de Dios. Dios es misericordioso y te perdonará si te arrepientes, pero si no, estás en peligro. Vengan a Cristo hoy, arrepiéntanse hoy. Tal vez Dios tenga misericordia de ustedes hoy y no esperen para mañana. Vamos a orar. Bendito seas, Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, eres un Dios asombroso. Tu misericordia nunca la podremos entender. Que mereciendo la muerte, Padre, tú tengas misericordia del pecador. Hoy mismo, Padre, salva. Hoy mismo convéncelos de su pecado. Inicia este proceso hoy, Padre, si no lo iniciaste antes. Y si ya lo habías iniciado, Padre, conclúyelo hoy. Y salva a muchos en esta tarde, porque tú eres Dios, porque hiciste maravillas en el pasado y puedes hacerlas hoy mismo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.